Aquí comienza Syntel Business Tech, el podcast de negocios y tecnología. Los clientes están también en ese punto y como tú decías, de, oye, ¿para qué hago esto? Mejor me quedo quieto. Pero no, entendamos ese camino, que es cuáles son los KPIs de negocio que más dolor tienes y en esos KPIs de negocio cómo debemos establecer como un assessment de transformación digital. Dejamos de ser vendedores y nos volvimos consultores. El vendedor es el que te lleva el catálogo y cuántas líneas quieres, cuántos megas quieres, etc. El consultor es el que empezó a entender el negocio y es el que nos está posicionando de una forma distinta frente al cliente. Cuando entiendo tus necesidades, entiendo tu caso de negocio, entiendo qué es lo que te duele y qué problema quieres resolver. Porque también lo que sucede es que cuando tú te sientes con un cliente, el cliente tiene 45 problemas que quiere resolver. Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Syntel Business Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Syntel. Bueno, muchísimas gracias Daniel y José Luis por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro podcast Syntel Business Tech, este podcast que busca apoyar la transformación digital empresarial del gobierno y de las comunidades aquí en Colombia. Estamos en el marco de una iniciativa que llevamos varios años realizándola acá en Colombia, que se llama Conecta Colombia, en el cual trabajamos cada año, hacia mediados del año, estos temas, estos retos que tienen las empresas de telecomunicaciones en su crecimiento, en la implementación de nuevos productos y negocios y adicionalmente en también discutimos temas de regulación política previo a nuestro Andicom, que es el evento sectorial que realizamos cada septiembre en el país. Entonces, ustedes acaban de participar en un panel muy interesante donde hablaron sobre las nuevas aplicaciones y las oportunidades que trae los servicios corporativos bajo las nuevas tecnologías, entre ellas 5G. Obviamente, Daniel, y tú que estás en IoT, Big Data, inteligencia artificial, pues nos puedes actualizar cómo ves el panorama reciente en Colombia de la adopción empresarial de estas tecnologías, si has sentido un push con el tema de esta nueva oportunidad que nos trae 5G, que estamos implementando realmente en Colombia desde hace unos 3 o 4 meses. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha venido ese proceso de adopción? Mira, el 5G nos abre un sinfín de nuevos casos de uso, pero que definitivamente desde mi visión todavía hay un camino importante que andar desde el ecosistema. La conectividad es un habilitador, la conectividad no es en sí la transformación digital, es el habilitador que te va a asegurar la ejecución de un plan de transformación digital y en función de los casos de uso te montas sobre una autopista de 5G o sobre otras tecnologías hoy existentes, inclusive hablábamos allí y José Luis lo decía, seguimiento vehicular, que un caso históricamente conocido, inclusive opera sobre otras tecnologías de menores capacidades, pero también están las redes propias de IoT. Telefónica, en nuestro caso, tenemos la red IoT KTM1, que es una red que va a dar, por ejemplo, más vida útil a las baterías. Entonces, cada caso de uso, que son los que van a impulsar esa transformación digital en las diferentes empresas, van a requerir unas necesidades de transmisión diferentes y de allí es donde defines a cuál tecnología te montas. Entonces no necesariamente el que ya hoy exista 5G en Colombia significa que todos los casos de uso demanden lo que el 5G te entrega. Entonces, como yo lo veo, es un habilitador que lo ves tanto en un entorno, por ejemplo, de casos de uso, no sé, de drones que quieran transmitir en tiempo real, pero también en el sector industrial. Si tú me preguntas dónde veo una mayor monetización o necesidad del 5G para esa transformación digital, es en el entorno industrial. En el entorno industrial donde hablamos de automatización, donde hablamos de hiperconexión, donde hablamos de latencias prácticamente ceros y donde no deben haber interferencias para poder asegurar y automatizar los procesos productivos. Entonces, allí es donde va a pasar. Pero si me preguntas cómo veo hoy el Estado en Colombia, y lo mencionaba en el foro, todavía hay un camino. Y si yo lo comparo con la región y hago un benchmark con la región, hoy en Colombia todavía estamos un poco rezagados y creo que hay que impulsar esa transformación digital en los entornos industriales, que es donde realmente van a requerir esas autopistas de conectividad. Sí, lo hemos visto porque inclusive en Colombia cuando uno ve las empresas grandes, las empresas de la industria, y yo veía ahora precisamente en Barcelona, estuve en el demo que ustedes hicieron de IoT y de industria conectada, muy interesante,
pues comparando con lo que estamos encontrando en la realidad, las empresas en Colombia no están tan automatizadas. Nosotros tenemos en Sintel unos estudios sectoriales de hace muchos años donde vemos esa evolución en la madurez de los procesos de transformación digital empresarial en el país y estamos de acuerdo que nos hace falta mucho. Ustedes en Claro, José Luis, ¿cómo lo ven? ¿Cómo han estado viendo recientemente esta evolución y si han sentido algún push también, algún driver por las nuevas capacidades que nos ofrece 5G que ya está en proceso de implementación? Mira, yo creo que ahorita en el panel lo que comentábamos también es una nueva tecnología llega y de un día para otro no se adopta ni se cubre, porque esto requiere inversiones, requiere capilaridad, requiere ir creciendo en esa mancha, principalmente en la tecnología móvil, que nos permita ofrecer servicios. Empieza a generar ruido, claro, empieza a generar mucho ruido y las empresas están ávidas por saber qué puedo hacer con 5G, qué voy a lograr, qué diferencias puedo tener. Y hablábamos del caso más sencillo ahorita en el panel. El caso más sencillo es la descarga de los archivos más rápidos en un teléfono para poder tener un trabajo remoto en un dispositivo o en una computadora conectada a través del teléfono con una velocidad mucho mayor. Pero ya cuando nos metemos a la profundidad y cuando comparamos con lo que está pasando alrededor del mundo, los casos de uso de industria, los casos de uso de minas, los casos de uso que automatizan todo un proceso, inclusive almacenaje. Cuando vemos bodegas completamente automatizadas con robots, pisos, y ahorita Nayeli decía algo bien importante, el tema de las frecuencias, porque es que lo puedo hacer con Wi-Fi, ¿por qué lo tengo que hacer con 5G si lo puedo hacer con Wi-Fi? Pues el tema de las frecuencias y del choque entre radiación de señales, de todo lo que los técnicos seguramente dominan mejor que yo, no para no hablar en general, es donde empiezan a haber esos casos de uso. Pero el reto y el miedo que se le tiene a la tecnología, en esa adopción de tecnología, es vasto, es decir, no simplemente es la modernización de los equipos que puede requerir una inversión considerable, sino a veces es mejor mantengo mi bodega fuera de internet para evitar secuestros, para evitar algún tipo de ciberataque, para evitar, me funciona así, me ha venido funcionando y creo que ese es uno de los principales retos que tenemos. El me venía funcionando y si me viene funcionando, ¿para qué lo voy a cambiar? Claro. Si funciona, déjalo así. Y ahí es en donde a veces las oportunidades toman mucho más tiempo en adaptarse por el miedo a, si funciona, déjalo así. Cuando el análisis es en conjunto con los clientes, cuando se empieza a desarrollar pilotos, cuando se entiende la necesidad y una conclusión adicional a la que llegamos en el foro es, esto ya no es venta por catálogo, ya no es te vendo una línea, te vendo un paquete de televisión, no, esto ya es cómo construimos en conjunto una solución que te ayude en tu ecosistema a lograr lo que sea que estás buscando, eficiencia, mayor ingreso, que vienen, by the way, los dos juntos, pero que realmente te lleve a ese siguiente paso y para que puedas incrementar tu producción, reducir tus costos y que esa inversión que en algún momento puede ser inclusive hasta de miedo, sea lo más fácil transicionar y que el valor se vea. Y que el financiero que está sentado en la mesa discutiendo que por qué estás haciendo, esté de acuerdo cuando se vea realmente el beneficio, digamos que recibido, el beneficio ya puesto en mesa. Claro, y es que existe, Angelis, un reto que las empresas de telecomunicaciones tradicionales han tenido y realmente están migrando y es, yo no ya no soy un proveedor de una solución estandarizada, sino soy realmente un aliado. Hay un cambio tiene que haber un cambio de relación entre el empresario que requiere un aliado que le ayude a solucionar sus retos tecnológicos, pero también desde el punto de vista del telco tradicional ha aplicado cambiar su perfil de cómo los acompaña, el perfil de la gente, cómo me incorporo, cómo conozco el negocio más y realmente le ayudo. ¿Cómo han venido ustedes haciendo en Telefónica esto? Mira, primero, antes de pasar a esa parte, es entender también que estos planes de transformación digital son a largo plazo. Entonces son inversiones a largo plazo que efectivamente tienen que estar soportadas con retornos de inversión. ¿Cómo hemos venido acompañando esta conversación en Telefónica? Y ahí no solo te voy a hablar del IoT, de la industria, sino en general de todas las soluciones, alianzas y esa roadmap de transformación digital que acompañamos con nuestro equipo consultivo, en donde hablamos no solamente de IoT, Big Data, sino también de seguridad y cloud. Un plan de transformación digital arranca desde una recolección del dato, ¿cierto? Pero también tienes migración a nube, tienes cómo acompañas todo eso en un entorno seguro y luego cómo monetizas la data. Entonces, en la monetización de la data hablamos de Big Data, de la data propia del cliente, del gobierno y analítica del dato. Entonces, nosotros tenemos una estrategia, tenemos una única propuesta de valor que de hecho no solamente es en Colombia, sino en toda la región, en los 8 países que estamos en Hispanoamérica,
Y en esa propuesta de valor aseguramos las capacidades para poder tener esas conversaciones consultivas y poder acompañar ese proceso, porque los clientes están también en ese punto y como tú decías, de, oye, ¿para qué hago esto? Mejor me quedo quieto. Pero no, entendamos ese camino, que es cuáles son los KPIs de negocio que más dolor tienes y en esos KPIs de negocio cómo debemos establecer como un assessment de transformación digital para que podamos arrancar e iniciar la conversación. Y allí entran los habilitadores, la conectividad, 5G, redes KTM1 IoT o las redes que sean son habilitadores. Y en función de tu necesidad vista a largo plazo, pues entran esas conversaciones ya de las redes privadas o no. Mal haría yo, como consultora, por ejemplo, de hablar de una red privada para la banca. No tiene absoluto sentido. Pero en cambio sí tengo que hablarlo para misión crítica. Pero si voy a las Smart Cities y vuelvo otra vez a mi entorno IoT, no, mal haría yo decir que necesitas 5G para absolutamente todos los casos de uso de la Smart City. Puedes usar, mencionaste incluso un tema regulatorio ahora, puedes usar redes KTM1 IoT para todo el tema de contadores inteligentes, donde la regulación tiene un aporte importante en presionar y asegurar esa evolución a la transformación digital que hoy en Hispanoamérica cuesta. En el mundo ya no tanto, en España, por ejemplo, ya están avanzando, pero en Hispanoamérica todavía cuesta y ahí hay un componente no técnico, regulatorio para impulsar la transformación. Entonces, nosotros como Telefónica tenemos el conocimiento como 360 desde el punto de vista de una propuesta de valor clara, un acompañamiento. Nuestros ingresos hoy en día, sin entrar en cifras, tenemos más del 30% de nuestros ingresos en la región son de servicios digitales. Hoy tenemos más de 6 millones de conexiones IoT y más de 21 redes, te hablo de región, ¿no? Sí. Y más de 21 redes privadas, aunque no me gusta llamarlas privadas, redes industriales IoT en la región. Entonces eso da un conocimiento que hay que seguir importando a Colombia porque para poder hacer ese acompañamiento, pero definitivamente el reto, que no es de ahorita, es de hace 10 años o más, es cambiar esa visión de la telco y cada vez que estamos acá es decir, oye, recuerda que yo, aunque soy una telco, no te vendo un catálogo ni te vendo fija y móvil, yo te acompaño en tu transformación digital con una propuesta de valor clara y con un impacto real en tu negocio. Ustedes en Claro obviamente también tienen toda una unidad aliada para parte del software. Es que transformación digital de una manera implica esa unión telco, software, de muchas maneras, porque al final todo es software. ¿Cómo les ha ido con esa propuesta conjunta de valor que le están dando a las empresas? Yo creo que, a ver, dos cosas. Una, efectivamente ha habido un ajuste y dejamos de ser vendedores y nos volvimos consultores. El vendedor es el que te lleva el catálogo y cuántas líneas quieres, cuántos megas quieres, etc. El consultor es el que empezó a entender el negocio y es el que nos está posicionando de una forma distinta frente al cliente. Cuando entiendo tus necesidades, entiendo tu caso de negocio, entiendo qué es lo que te duele y qué problema quieres resolver. Porque también lo que sucede es que cuando tú te sientes con un cliente, el cliente tiene 45 problemas que quiere resolver. Y dependiendo del área con la que estés platicando, es una más importante que la otra, de acuerdo al dolor, ¿no? Producción es más caro que recibo y recibo es más caro, es más importante que facturación y facturación, etc. Entonces, cuando empiezas a tener esas charlas, es que incluso en conjunto con los clientes empiezas a priorizar hacia dónde tiene que ir. La conectividad, la tecnología, el almacenamiento, la nube, el data center, se complementa con ese ecosistema que ya tenemos, por lo menos te puedo decir a nivel América Móvil, presencia en los 18 países de Latinoamérica con HITS, Global HITS, una empresa del grupo que se encarga del desarrollo 100% de software, en donde apalanca desde nuestro modelo de negocio la ida junto con el cliente, porque ni todo es conectividad ni todo es software. Acabamos, y creo que lo repetíamos mucho en el foro, creando un ecosistema, porque además tampoco lo tengo yo todo. Seguramente tengo que agregar jugadores del ecosistema para plantear una solución completa, porque el cliente me puede decir, lo quiero en tu data center, perfecto, te monto en mi data center. No quiero en mi data center, lo quiero en una nube pública, en un hyperscaler. Ah, bueno, ¿cuál prefieres? No quiero porque el resto de mis sistemas ya están montados allá. Perfecto, entonces, cuando empiezas a juntar esos elementos dentro del ecosistema, lo que generas es más valor para el cliente y al final de cuentas una integridad completa en un proyecto, porque si no empezamos a vender pedacitos de solución y yo te vendo la conectividad y él te vende el software y él te vende. Y cuando hay un problema, la resolución de ese problema va pimponeando, como decimos, entre los diferentes elementos. Entonces, para nosotros ha sido un gran diferencial poder agregar esa mano de desarrollo o esa herramienta de desarrollo que es Global HITS para poder cerrar, digamos que la llave completa del ecosistema y hacer las implementaciones que también se requieren. Hoy, uno de los mayores retos que tenemos, y me podría decir que en Latinoamérica, quizá no para la punta de la pirámide,
la parte baja, pero para la parte media de la pirámide es la cantidad de sistemas legados que continúan operando al día de hoy, que para llevarlos a una experiencia en transformación digital o implica un trasplante prácticamente de columna vertebral o un traductor entre el legado y el futuro que permita mostrar y llevarte hacia el siguiente paso. Y ahí es en donde justamente esa ecuación termina cerrando. Y ahí son obviamente muy importantes, como usted lo mencionaba, los aliados, porque todo es un ecosistema donde hay diferentes actores especializados que ustedes los pueden integrar seguramente. ¿Cómo trabajan con esos aliados de los ecosistemas, posiblemente startups? ¿Cómo han venido haciendo eso? Tenemos, por un lado tenemos como nuestros top partners en la región, ¿cierto? Donde están los principales hyperscalers, en IoT los principales fabricantes con los quienes hacemos alianza y llevamos una estrategia conjunta. Pero además tenemos una incubadora de startups que es Guaira, donde también allí analizamos las diferentes startups que se están presentando. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve también para entender cómo lo integramos en esa conversación y crecer y alimentar el ecosistema, pero no es un catálogo de producto, entonces no es que yo te integre de una y solo producto, no, dependiendo la verdad la necesidad del mercado, tomamos una decisión u otra, pero con ese acompañamiento consultivo, si esa necesidad se cubre con estos aliados que vamos teniendo, pues los incorporamos. Lo que sí estamos haciendo hoy en día, y ya hace 3 años atrás que hicimos como esta mutualización de un modelo operativo a nivel Hispanoamérica, es tener una única propuesta de valor con los principales aliados marcados en una agregación de demanda en toda la región, con el fin de tener una única estrategia, que es, finalmente nos da fuerza y poder para tener una única visión, especialmente imagínate una multinacional, por ejemplo, es una única solución. Entonces, así lo estamos manejando. Y para el caso latinoamericano, entonces, ustedes obviamente tienen cobertura en toda nuestra región. ¿Cómo ven las diferencias, por ejemplo, en el caso de ustedes, ahí en Claro, José Luis, entre los países? Obviamente, nosotros ahora hemos estado incorporándonos como Sintel en el ecosistema de México y es muy interesante el tamaño, el management inclusive que tienen las empresas en México difiere de otros países aquí en Latinoamérica. Entonces la interacción con ellos, pues me imagino que puede ser muy diferente a cómo interactúan en Chile o cómo interactúan en Perú o aquí en Colombia. ¿Cómo ven las diferencias? ¿Cómo ven los países? ¿Podemos tipificar los países de alguna manera? Sí, a ver, todos somos Latinoamérica, pero todos somos sabor distinto, ¿no? O sea, sí, todos somos helados, pero todos somos sabor distinto. Y hay retos muy importantes. Por ejemplo, yo, independientemente del tamaño del mercado entre México y Colombia, el tipo de cambio versus el dólar son 2 elementos que nos dejan completamente. Y el peso mexicano bastante revaluado recientemente. Nosotros recuperándonos claramente después de un 2023 y 2022 bien complicados, pero cuando empiezas a hablar de esas condiciones, cuando empiezas a hablar de condiciones de mercado y cuando empiezas a hablar de ARPUs, las discusiones se vuelven abismales. Es decir, un servicio en México de, ¿qué serán? 10, 20, casi $30 por móvil, masivo, por, no sé, 20 gigas, por ponerte un ejemplo. Cuando lo traspolas para Colombia, por ejemplo, pues hoy estamos en 60 gigas por los mismos o por menos dólares. Entonces, esas discusiones son bien complicadas de homologar. Pero en cuanto a estrategia, servicios y soluciones, las necesidades de los clientes siguen siendo las mismas a nivel Latinoamérica. Cuando hablas con clientes multinacionales es inclusive un poquito más fácil tener esa plática porque hay una casa matriz que está dirigiendo lo que tiene que aplicar y es más fácil replicar porque las capacidades no cambian. Es decir, lo que puedo ofrecer, lo que puedo enfrentarme con tipo de cambio o con un modelo de ARPU en cada una de las operaciones, cuando lo hablo desde un punto de vista tecnología, son los mismos hyperscalers. Cuando lo hablo a través de un tipo de conectividad, tratamos de mantener nuestras redes homologadas para ofrecer los mismos servicios. Cuando hablamos de algún tipo de servicio sobre esas conectividades, por ejemplo SD-WAN en fijo, lo tenemos homologado. Entonces, tarifa, claramente hay un reto por la condición económica de cada uno de los países, pero las necesidades across de toda Latinoamérica no son tan distintos. Los tamaños cambian, o sea, tienes un enorme mercado como es Brasil, que
que rompe cualquier esquema en Latinoamérica. Después tienes otro que es México, que también tiene otras condiciones. Después podemos agrupar pues zona andina, más o menos, que creo que podemos estar más o menos sobre los más tomados. Y tienes los centrales, que es Puerto Rico, Dominicana, que para nuestro caso Puerto Rico forma parte de, y Centroamérica, Guatemala, Honduras, Costa Rica, que a pesar que los mercados son chiquitos, las necesidades acaban siendo las mismas. Y te vas a encontrar empresas FEMSA, Coca-Cola, que están en todos los países, diferentes farmacéuticas que están en varios países. Entonces, pues la discusión no es tan aislada. Claro, los tamaños varían por razón obvia, pero la estrategia tecnológica cuando es across con una multinacional es básicamente la misma y están buscando lo mismo. Y pasa, es que aquí en México ya hicimos esto, hagan lo mismo en Colombia, o ya hice lo mismo en Costa Rica, o hagan lo mismo acá. Ya lo hicimos con este servicio, lo hicimos con este partner, lo hicimos con Claro y con este servicio. Ah, bueno, listo. Entonces facilita porque ya hay una experiencia aprendida que se acaba replicando. Y obviamente, Perdóname, pero en todo caso, perdón, que ahí de lo que decía José Luis, y en todo caso yo sí alcanzo a notar un poco que si bien estoy de acuerdo contigo que es una misma estrategia, al final las alianzas detrás son similares, sí veo que hay países que pueden ir más acelerados que otros en algunos temas de transformación digital. Y yo lo mencionaba en el foro, hablando por ejemplo de Perú, Chile, que uno pensaría que estamos como en el mismo grupo de Colombia, pues no, mira, Perú tiene más o menos puede tener unas 10 minas ya hoy en proceso de digitalización que ya arrancaron con su autopista y ya van digitalizando y implementando casos de uso, cosa que aquí ha costado más, ya hay clientes en esto, pero la verdad que ha costado mucho más diferente a Chile. Chile sí está mucho más avanzado en esta conversación, entonces yo sí creo que hay velocidades diferentes, las necesidades sí son las mismas y cuando son de multinacionales se facilita la conversación, como decía José Luis, pero quería complementar un poco con eso, si yo me comparo con Perú, por lo menos en los temas de IoT, veo que pueden estar un poquito más... Pero nos puede estar faltando un poco de ambición de los empresarios colombianos de alguna manera, digamos. No quisiera llamarlo así porque puede sonar un poco agresivo, de hecho creo que no es ambición, yo creo que es seguir sentándose, seguir sustentando ese retorno de inversión, seguir haciendo ese acompañamiento, que es lo que hemos venido haciendo. Ya se está viendo los cambios, ya están empezando a montarse en esta ola. No hablo que sea en todos los ámbitos tecnológicos, obviamente, pero sí siento que todavía hay un trabajo fuerte que seguir presionando o acompañando, más que presionando, acompañando desde nuestros roles, desde los roles del ecosistema, desde todos los stakeholders.